Buenos amigos, buenas tardes de nuevo. Eh, este es el video número 6. Creo que con dos más podemos concluir para llegar a la conclusión que yo quiero. Dos videos más, yo creo que sí. Bueno, comenzamos con el 6. Antes de entrar en contacto con el 5, un amigo me mandó un mensaje diciéndome que yo no había incluido el islamismo dentro de la ideología. Es cierto que no lo incluí, pero el islamismo habría que hacer toda una consideración, un estudio para saber, para entender si podemos catalogarlo de ideología, aunque se comportan como ideología, porque sí se comportan como ideología. Pero el islamismo nace muchísimos siglos, milenios, cuando Abraham tuvo su primer hijo con una esclava, que nació Ismael, que es el padre de todos los árabes. Y después la esposa Sara, la esposa de Abraham, quedó embarazada para salvar la idea que le había dado su Dios de que ese hijo iba a ser el hijo de la promesa. Él exilió, botó a la esclava con su hijo, con Ismael, para dejar a Isaac solamente. Pero Ismael era el primogénito. Ismael era el que debía heredar todos los bienes y las tierras. Ismael fue el padre de los árabes y nadie, yo no sé por lo menos, los trabajos que tuvo que pasar esa mujer y su hijo para poder generar un odio tan intenso y tan grande que llegue a nuestros días hoy, porque hoy todavía se está peleando por esa tierra. Toda esta guerra que estamos viendo es el odio de entonces, porque le dieron la preeminencia a Isaac, que era el padre de los judíos y que fue el segundo hijo de Abraham, y se la quitaron a Ismael. Sí se comporta como una ideología. 300 años después de Cristo apareció Mahoma, que le dio una religión diferente, muy agresiva, pero no sé, habría que estudiarlo por sí mismo. Pero es cierto, gracias al amigo que me dijo la información. Entonces, retomando, habíamos dicho que los materialistas, con Marx a la cabeza como un pensador de la ilustración científica, había propuesto dividir la sociedad entre pobres y ricos para llegar al poder. Pero él pensó que iba a ser en Inglaterra, que era un país desarrollado y era la cabeza del mundo, porque el Imperio Británico dominaba el mundo. Eso hubiera sido el triunfo final de los marxistas y de los materialistas, porque iban a conquistar al que había conquistado el resto del mundo, ya ustedes saben. Pero resultó que no fue Inglaterra, que fue Rusia, y que Rusia era un país agrario, no había proletariado, sensiblemente, es decir, no había suficientes trabajadores. Entonces Lenin dirigió la revuelta bolchevique en el 1917 y triunfó, tomó el poder de Rusia. Bueno, no sé si lamentablemente, pero él llegó al poder en el 17 y en el 1922, 5 años después, menos de 5 años después, le dio un ataque cerebral, un derrame cerebral, y murió. Bueno, es una situación, vamos a tratar de explicarla. Él hizo dos cosas: controlar a Rusia, ajusticiar a la familia real y crear, junto con 2 o 3 países que eran
alrededor de Rusia era pro-Rusia. Crear la Unión Soviética, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y eso es muy importante, eso es sumamente importante que lo entendamos, porque él estaba creando ahí el gobierno mundial, es decir, él estaba creando la organización que sería el gobierno mundial, y por crearla, él se podía dar el lujo, como Europa ahora, la Unión Europea, de designar a los que iban a ser miembros del Soviet Supremo para tener el control. Les recuerdo que Lenin era primo el abuelo de Lenin era primo de los abuelos de Marx y de Engels y de Trotsky y toda esa gente, es decir, que eran una misma alientes, vamos a decir alientes, esa palabra siempre me ha llamado la atención, alientes. Ok. Y Lenin puso a sus primos rusos y demás al control del Soviet Supremo, pero al sorprenderle el derrame cerebral, él no tuvo tiempo de asegurar la sucesión. A pesar de que él había escrito que había que sacar a Stalin, a Joseph Stalin, que era el secretario general del partido, porque Stalin era ruso. Entonces, todo el proceso de liderazgo de Rusia se reflejaba en ese momento ahí. Entonces, él proponía sacarlo porque decía que a Stalin solamente le interesaba tener el poder, que él se gozaba con el poder. No veo por qué es el problema si lo que se quiere instaurar es una dictadura. Y después vimos que Stalin lo hizo muy bien. Yo creo que el problema es que Stalin no era de los primos, porque Lenin proponía a Trotsky, que sí era de los primos lejanos, de los arientes, para su sucesión a Trotsky. Pero llegó Stalin. Entonces, todo el mundo más o menos sabe la historia. Stalin, vino la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Creció la Unión Soviética, cogió casi el mando de menos de la mitad de los países del mundo. Es decir, el gobierno mundial estaba funcionando, se estaba creando. Entonces, después que terminó la segunda, porque es importante estos datos, después que terminó la Segunda Guerra Mundial, Stalin llamó a un congreso de la Unión Soviética y propuso suspender el internacionalismo, es decir, el crecimiento hacia afuera, vamos a suspenderlo para no gastar recursos y vamos a dedicarnos a hacer crecer a la Unión Soviética, a Rusia, que él era ruso, pero bueno, a la Unión Soviética. Y esa proposición fue derrotada en el Congreso del Partido Comunista. Entonces él se asombró, ¿y quién me puede derrotar? Y descubrió que habían sido los primos de Lenin, los arientes de Lenin, que habían derrotado su propuesta, porque ellos sí querían, es que ellos lo que quieren es el gobierno mundial. Y por ellos, no analizamos la ideología, pero vamos después. Entonces, lo que hizo el amigo Stalin, Joseph Stalin, fue su última purga, que él mató muchos millones de personas. Él limpiaba cada vez que amanecía, no sé, con acidez. Entonces él descubrió que habían sido los primos de Lenin, y su última purga fue eliminar a todos los alientes de Lenin, incluyendo sus 8 médicos personales que eran de esa familia, de esa raza, y le quitó el control del Soviet Supremo. Ahí perdieron los primos de Lenin el control del posible gobierno mundial. Entonces, al ganar, vamos a volver atrás. Al ganar Stalin la dirección de la Unión Soviética, ya
esa familia se dio cuenta que no iban a tener el control de ese gobierno mundial y comenzaron a proponer otro. Y fue cuando llegó el señor Leo Strauss, vino en 1937, se ubicó en Estados Unidos y comenzó a dar clases en las universidades de Chicago, Harvard, todas esas universidades que son famosas. Él era profesor de filosofía. Comenzó a adoctrinar porque él cambió el plan, él cambió la estrategia. Es decir, mientras Marx pensó en aupar a los de abajo, a los más, para tumbar a los de arriba y coger el gobierno, él pensó a la inversa. Bueno, ya que eso fracasó, vamos a directamente adoctrinar a los de arriba, es decir, a los que van a heredar el poder. Y él creó, no sé cómo llamarle, pero voy a usar los nombres que se usan. Él creó una ideología y adoctrinó a los hijos de los ricos, los que iban a heredar el poder en Estados Unidos, en unas clases muy misteriosas que siempre estaban cerradas con llave, no se podía entrar. Déjeme decirle algo, yo tengo una amiga que tiene una pareja que estudió en Harvard, y yo comencé a averiguar, ¿y tú no conociste nunca a Leo Strauss? Me dijo, no, yo no he oído hablar de ese señor, pero esa pareja no es americana, no es norteamericana, es del Caribe. Entonces comencé a averiguar y él solamente aceptaba norteamericanos, es decir, vamos delimitando las cosas. Bueno, cuando terminaron esos adoctrinados, regresaron a sus casas, a los partidos de sus padres, porque ellos eran parte. Los del Partido Demócrata se llamaron globalistas y comenzaron a empujar su ideología. Y los del Partido Republicano, para no crear, me estoy metiendo en lío, pero bueno, para no crear celos, y se autodenominaron ultraconservadores. Si mi papá es conservador, yo soy más que él, para poder pasar desapercibido, y tomaron el control del Partido Republicano. Y con una organización que todavía no se sabe quién dirige, que fue el Tea Party. Pero eso sería ya otra. Las dos estrategias fueron: el Partido Demócrata iban creando los valores de la nueva sociedad, de la globalización, donde iban destruyendo todo, y en el Partido Republicano le iban bajando impuestos a los ricos para debilitar al gobierno federal y hacerlo depender de la Reserva Federal, que ellos controlaban porque es privada. Ok. Vamos viendo cómo se concatena una cosa con la otra, porque ellos siguen pensando en el gobierno mundial. Ellos quieren el gobierno mundial. Ok, entonces vamos a frenar ahí. China hizo también su revolución comunista, pero no sé si ustedes recuerdan, como que los comunistas no le dieron mucha atención. China nunca se integró a la Unión Soviética. Yo pienso, es una consideración mía, que nunca la vieron, eran comunistas sí, pero nunca les simpatizó, porque como los chinos son diferentes racialmente, los primos, los arientes de Lenin y Marx, no podían penetrarlo para coger el control, porque es que quieren el control. Ok. Entonces, volviendo atrás, los materialistas, que se creían ya dioses por conocer la ciencia, plantearon la reevolución. Ellos eran todos revolucionarios, iban a cambiar la evolución de la humanidad, porque ellos sabían mejor que la naturaleza cómo debía evolucionar la humanidad. Eso fue lo que plantearon. Vamos a cambiar la evolución, vamos a dar un paso adelante. Y en eso plantearon el socialismo, que era tan socialismo con algunas diferencias con los fascistas y con los nazis. Los sionistas no, los sionistas son estos que quieren el gobierno mundial dominar el asunto. Ok. Entonces,
Esto se me fue el hilo, pero bueno, estos socialistas marxistas, plantearon la revolución, pero realmente, si nos ponemos a ver, y esto está en 15 minutos, vamos a cerrar, es que el tiempo se va muy rápido. Lo que ellos plantearon fue un paso adelante en la evolución, pero lo que hacían era un paso atrás. Es decir, ellos volvían a la anterior situación de la monarquía, donde el Estado, que antes se llamaba rey, era dueño de todo y gobernaba una clase noble, ayudaba al rey a gobernar. Ellos plantearon volver a ese punto, pero la nobleza iban a ser ellos, la nobleza revolucionaria, la nobleza primo de Lenin, de Marx, de Engels, toda esa familia era lo que iba a constituir la nobleza. ¿O ustedes piensan, ya para terminar, que en Cuba, después que desaparezca Raúl Castro, la familia Castro va a volver a ser pueblo? No, señores, la familia Castro no va a volver a ser pueblo jamás, porque es parte de esa nobleza hereditaria. No van a ser pueblo ni siquiera aunque se vayan a un país no comunista. Ya son parte de una nobleza. Vamos a terminar el video porque ya llevan 15 minutos, eso es muchísimo. Señores, gracias por escucharme. Buenas tardes y seguimos. Aquí.